¡Salve, guerreros y guerreras de Atenea, hijos e hijas de Hermes! Hoy os vamos a traer un tema interesantísimo, como es la formación, las diferentes hipótesis sobre la formación y la evolución de la más antigua lengua que tenemos en la península ibérica. Por supuesto, estoy hablando del euskera, y al mismo tiempo vamos a ver cómo la evolución del propio euskera en muchos momentos ha estado vinculada a la evolución y formación de la propia lengua castellana. Pero dejémonos de monsergas y vamos al lío. Los primeros resquicios lingüísticos que tenemos en la península se remontan al siglo VIII, VII a.C. aproximadamente, y en ese momento había una serie de pueblos y culturas con lenguas de orígenes diversos. Algunas lenguas eran de origen indoeuropeo, otras eran de origen celta, y también tenemos algunas lenguas llamadas paleohispánicas, y se le llaman así porque su origen es indeterminado e incluso se piensa que existe la posibilidad de que fueran autóctonas. Bueno, entre estas lenguas de las cuales no tenemos claro cuál es su origen está el euskera, hablado por lo que entonces se conocía como los vascones, el pueblo vascón. Esta lengua, de la cual, como digo, no tenemos claro cuál es su origen, presenta múltiples interrogantes. Se piensa que puede tener un origen indoeuropeo. Más recientemente se está hablando de la posible influencia bereber o el posible origen de la zona del norte de África, e incluso se está comentando que pudiera ser una lengua autóctona. Se comenta también que pudiera tener un origen compartido con el íbero y que ambas lenguas provenieran de la zona de Aquitania, es decir, del sur de Francia, e incluso se especula con la posibilidad de que sean lenguas, tanto el íbero como el euskera, totalmente autóctonas. Vamos, de la península ibérica. Las posibilidades, como veis, son múltiples, son variadas y todas están abiertas porque no hay aún pruebas concluyentes que refuercen alguna de estas teorías. Así que, como veis, en lo que se refiere al origen es todo un misterio. Pero llega el siglo III a.C. y los romanos invaden la península. Tardan casi 2 siglos en ocuparla completamente y en ese periodo imponen el latín como lengua, o bueno, mejor dicho, realmente, y aquí hago un inciso, los romanos no solían imponer por la fuerza su lengua, pero acababa triunfando culturalmente, de modo que esto es lo que ocurre. Los romanos traen su lengua y su lengua se instaura en la península, haciendo que desaparezcan el resto de lenguas preexistentes, salvo una, que como todos sabéis es precisamente el euskera. Aquí vendría la pregunta de por qué el euskera pudo sobrevivir a la invasión románica, a la invasión del ejército romano, de la civilización romana y por consiguiente de la lengua latina. Bueno, tampoco hay ninguna respuesta totalmente concluyente, aunque una hipótesis posible es que su uso restringido al ámbito doméstico, su carácter fragmentario, porque el euskera hasta la unificación, que es bastante reciente, fue un idioma muy fragmentario, es decir, con muchas variantes, y también el hecho de que fuera una lengua bastante aislada, es decir, que se hablaba en círculos rurales bastante alejados, pudo hacer, curiosamente, que esta fuera su tabla de salvación, todo este conjunto de elementos. Es una paradoja porque realmente todos los lingüistas dicen que lo que garantiza la supervivencia de una lengua es precisamente su institucionalización, su uso público y su difusión. Parece que en este caso fue todo lo contrario, pero como digo, son todo hipótesis. Pero pasa el tiempo, llegamos al siglo IV, siglo V, el Imperio Romano cae, después viene la invasión musulmana y ocurre lo que todos sabemos, que el latín se va fragmentando y del latín, de antiguos dialectos del latín vulgar, van saliendo las diversas lenguas romances. Ya sabéis, las lenguas romances son todas las lenguas que derivan del latín. Entre ellas, pues, los 5 dialectos del latín que se hablaban en la península ibérica, a saber, el castellano,
el asturlonés, el navarro-aragonés, el catalán y también el galaico-portugués. De entre estos dialectos del latín hay dos que no consiguieron consolidarse como lenguas. Fueron el asturlonés y el navarro-aragonés. No obstante, hay reminiscencias aún hoy en día de estos dos dialectos en el bable y en la fabla aragonesa. Los dialectos que sí consiguieron consolidarse en lenguas propias fueron el galaico-portugués, de donde proviene el gallego y portugués actual, el catalán y el castellano, naturalmente. Y aquí vas a escuchar algo que probablemente te haga explotar la cabeza. Y es que el castellano, como lengua romance, como dialecto del latín, tenía una singularidad fonética bastante importante. La mayoría de lenguas que provienen del latín tienen 7 sonidos vocálicos, el castellano solo tiene 5. Por cierto, no confundamos sonido con grafía, son cosas diferentes. Lo que quiero decir es que en muchas lenguas la A y la E tienen dos sonidos, una A abierta y una A cerrada, e igual con la E. Cuando en catalán escribimos Carles, se lee Carlas, algo que resulta un poco extraño a los castellano parlantes. Bien, estaba con esta singularidad de los 5 sonidos vocálicos del castellano. El que el castellano tuviera esta simplificación fonética hizo precisamente que se hiciera muy popular y se extendiera como lengua franca. Por supuesto, también hubo motivos políticos y de expansión territorial del Reino de Castilla, no lo voy a negar, pero esta singularidad fonética ayudó mucho a su popularización. ¿Y sabéis de dónde procede esta singularidad fonética? Pues de influencia del euskera. Tal cual. El castellano originalmente se originó en el norte de España, concretamente en la región de la actual Cantabria, de manera que es bastante lógico que tuviera una influencia del euskera, son zonas muy cercanas. Paulatinamente el castellano fue bajando desde el norte hasta el centro y luego el sur de la península a medida que la Reconquista iba avanzando. De manera que de algún modo una pequeña semilla y rasgo muy distintivo del castellano procede por influencia del euskera. Y además no es una influencia cualquiera, fue la influencia que posibilitó que el castellano se expandiera por la península ibérica y se aceptara con bastante popularidad. Curioso, ¿verdad? Pero había algo que le faltaba al euskera para tener auténtica entidad como lengua, y eso era una tradición literaria. Esta tradición literaria arranca en el siglo XVI de forma escrita, aunque ya hay manifestaciones previas de transmisión literaria a nivel oral. Durante los siglos posteriores va a producirse una etapa donde las lenguas regionales van a tener menor visibilidad. Sin embargo, todas ellas resurgen en el siglo XIX con la llegada del romanticismo y la reivindicación de las lenguas autóctonas como formas de prevalencia de la identidad cultural. A raíz de este impulso romántico es cuando se crea a principios de siglo la Academia Vasca de la Lengua en 1919 y también cuando se impulsa el Batua, es decir, ese vasco estándar normativo por el cual se tiene que regir la norma gramatical. Desgraciadamente, con la llegada de la guerra civil y la posterior dictadura vino una etapa de invisibilidad para esta lengua, pero que afortunadamente se recuperó con el proceso de transición democrática, llegados a el punto de que el vasco se sigue hablando a día de hoy, muchísimos siglos después de esa etapa prerromana de la que te hablé al principio del vídeo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo en el que quería hablar de la lengua más antigua que tenemos en la península ibérica y probablemente la más antigua de Europa, o como mínimo una de las más antiguas. Espero que te haya resultado interesante. Comenta abajo qué te ha parecido este vídeo, comenta abajo si tienes que decir algo del euskera, si has intentado aprenderlo, si lo hablas, si no, y compártelo. Suscríbete, dale a la campanita y nos vemos muy pronto en nuevos vídeos de este vuestro canal. Juanma te lo cuenta. ¡Agur!